Congreso de la Nación, de intendentes y bueno, y otras figuras también a nivel nacional que acompañaban respecto del transporte público, de cuánto se paga en el interior, de cuánto se subsidia para Buenos Aires y demás. Y uno de los protagonistas de esta actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, que bueno, estuvo participando de este tipo de encuentros y con presencia en el Congreso, y vamos a dialogar con él bueno, para ver qué conclusiones se sacaron y por dónde anduvo esa mirada y ese análisis, por dónde anduvo y por dónde anda, justamente mirándolo desde ciudades donde pagamos casi 1.000 pesos un boleto de colectivo para hacer algunas pocas cuadras. Intendente Buteler, Darío Slatar con Angie Torres y Fausto Casanova, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, interesados en conocer algo más respecto de esta actividad que tuvieron en Buenos Aires y que con la mirada puesta en nuestros boletos, en nuestros transportes públicos. Mira, un poco para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, porque a veces se confunde si fuimos a pedir subsidios, qué es lo que fuimos a hacer a Buenos Aires. En los últimos años hay un impuesto al combustible, que eso se transforma en un fondo compensador al transporte público. Ese impuesto que pagamos en todo el país, y esa plata que se junta en ese fondo compensador, siempre se distribuyó el 85% para el AMBA, para el área metropolitana de Buenos Aires, para el transporte público específicamente del AMBA, y el 15% para el interior, que ya era una discusión por lo inequitativo que es, ¿no? Porque si nosotros sacamos la cuenta de cuánto aportamos los que cargamos nafta en el interior, es más del 15% sobre ese 100. Ya eso era una discusión también de país federal, ¿no? Por la inequidad que era el porcentaje, pero por lo menos teníamos un porcentaje para el interior. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó este año? Ese 15% que se distribuía al interior del país se dejó de distribuir al interior, pero sí se distribuyó al AMBA. Entonces, el 100% del impuesto hoy va destinado a subsidiar el transporte público de Buenos Aires. ¿Cuál es la conclusión para que se entienda, y hablando en un idioma bien llano? El interior del país hoy está subsidiando el boleto del transporte público de Buenos Aires. Claro. ¿Y en qué termina la historia? Que el transporte público de Cipolletti, de Roca, de Neuquén, de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, vale entre 800 y 1.200 pesos, depende de la ciudad, y en el AMBA vale 270 pesos. Entonces, el problema que tenemos acá es que el impuesto se sigue cobrando y que no se redistribuye como debería ser equitativamente entre el interior y el país. Yo siempre digo, uno puede estar de acuerdo o no con cosas de este gobierno. Ahora bien, lo que uno no puede permitir son las injusticias o las incoherencias. Si no hay más subsidios, o sea, no hay más aporte para nadie. Claro. Si no hay más impuestos, no hay más impuestos para nadie. Ahora bien, si seguimos cobrando el impuesto, tanto a los que cargan nafta en el interior como a los que cargan nafta en el AMBA, y de todo lo que se recauda va solamente a subsidiar el transporte público de Buenos Aires, bueno, por supuesto que eso, los intendentes no nos íbamos a quedar callados ni quietos, porque realmente es una toma de pelo. Entonces, hicimos un caminito, ¿no? Siempre institucionalmente le planteamos al secretario de Transporte primero, después hicimos una reunión en Rosario donde vino el ministro Francos, también se lo planteamos, no tuvimos mucho eco, la verdad, entonces decidimos ir por otra vía, que es la del Congreso. Entonces fuimos al Congreso, presentamos un proyecto de ley para crear el fondo compensador al transporte público del interior, con la plata que ya existe y que ya estamos pagando. Le dimos ingreso y creemos que podemos tener eco ahí porque diputados y senadores del interior son la mayoría, claro, o una gran cantidad por lo menos, así que ahora estamos en el proceso de la búsqueda de los votos, básicamente, para aprobar ese proyecto. Que es tan fácil de entender que genera muy buena recepción, porque es inexplicable que el interior hoy subsidie el transporte público de Buenos Aires. Es claro, la verdad difícil de comprender en qué están pensando, ¿no? Claro. Pensaba en eso, ¿qué argumentos hubo, o si los hubo, algún argumento para decir, bueno, hoy está así por tal cosa? Para mí desconocimiento, inexperiencia, algo de eso tiene que haber, porque no se entiende que tomen una medida de esa naturaleza, que en realidad estamos hablando del 15%, ni siquiera es que estamos hablando de una fortuna de plata, o sea, ya era poco lo que le daban al interior. Entonces, ponerse en disputa con todos los intendentes de las ciudades grandes de todo el país por ese 15% que encima lo estamos recaudando desde el interior es como raro, ¿no? Uno no termina de comprenderlo. Creo que está dentro de esta lógica de bueno, un gobierno que se está sentando, ¿no? Claro. Esperemos que diputados y senadores salga bien y bueno, logramos recomponer nuestra forma, ¿no? O que se acabe el impuesto y se acabe el subsidio para el AMBA también, digo, o para todos o para ninguno. Ese es el planteo. El planteo es que haya coherencia en la medida.
Sí. Y sobre eso no tenemos problema, después cada uno verá qué hace. Ahora bien, la falta de coherencia nos pone en una disputa del interior versus Buenos Aires, ¿no? Que a nadie le gusta, pero es la realidad de este país, ¿no? La falta de federalismo hace que tengamos un problema como este, que tengamos el Ruta 22 sin terminar, que no tengamos obra pública nacional, y bueno, todo lo que ya sabemos que nos ha pasado en los últimos años por falta de una mirada desde Buenos Aires hacia el interior del país. Exacto, exacto. Sí, Angie. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda Angie Torres. ¿Qué tal, Angie? Muy buenos días. En esta búsqueda también de brindar soluciones a la gente de Cipolletti, y bueno, también obviamente repercute en todo el Alto Valle, vos enviaste un proyecto al Consejo Deliberante para que se declare la emergencia vial y de transporte en Cipolletti precisamente. ¿Cómo viene este tema? No, eso ya se aprobó. Eso, nosotros ya estamos en emergencia de transporte público en función de esto que nos sucedió apenas asumimos, que fue la quita del aporte del gobierno nacional. Sí seguimos, por suerte, conservando un aporte del gobierno provincial para ayudarnos a solventar el transporte público. Por supuesto que no alcanza, ¿no? Por eso el boleto está como está. Y esto hablaba del cobro de un impuesto en la carga de combustible para subsidiar al transporte público. Nosotros nos pusimos de acuerdo entre muchos intendentes, en este caso entre Neuquén y Cipolletti, pero somos más, nos pusimos de acuerdo en aprobar una tasa que tiene que ver con poder resolver lo que no nos está dando el gobierno nacional que nos corresponde, ¿no? Bueno, esa tasa está aprobada por el Consejo Deliberante, estamos trabajando en lograr los consensos, ¿no? Lógicamente, porque para poder implementarla tenemos que estar de acuerdo todos los actores, ¿no? Claro. La estación de servicio, la Cámara de Expendedores, bueno, en ese proceso estamos, ¿no? Pero bueno, también estamos tratando o sea, si podemos lograr que nos devuelvan lo que nos corresponde, o sea, que nos devuelvan nuestra plata, sería mejor, obviamente. Estamos yendo hoy por ese camino. O sea, la plata que aportamos hoy, que vuelva como corresponde a nosotros. Rodrigo, buen día. Fausto Casanova te saluda. ¿Qué tal, Fausto? Buen día. Te quería consultar si hubo otros intendentes de la provincia, entendiendo que localidades como Bariloche, Roca y Cipolletti tienen el boleto más caro del país. Mira, en esta red federal que se conformó a principio de año justamente por este motivo del transporte, estamos participando el intendente de Bariloche, intendente de Viedma y quien les habla. Ajá, bien. Que somos las ciudades grandes que tenemos transporte público concesionado, Claro. ¿no? Sí, ¿Roca no participa? Roca no participa. Bien. Que donde yo he estado no participa. Claro, tenemos 9.80 el boleto de Bariloche, 9.40 el de Roca y 8.50 el de Cipolletti. Exactamente. Así es. Sí, todo más o menos lo mismo, parecido. Claro. Frente a los 2.50 de AMBA, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. En el interior te vas a encontrar esa franja, ¿no? De 750 a 1.000 te vas a encontrar en el interior del país. Más o menos parecido. Ahora bien, el problema es cuando lo comparas con el AMBA, ¿no? Y cuando te pones a pensar que lo estamos pagando nosotros para colmo, ¿no? Claro. Sí, o sea, somos los que más aportamos en el impuesto al combustible que hoy financia el transporte público. Somos, en el caso de Río Negro y de Patagonia, aportamos más en términos generales de lo que recibimos como provincia, o sea, al país le hacemos un gran aporte, y encima tenemos que financiar el transporte público de la gente que está en Buenos Aires, ¿no? Claro. Una cosa paradójica. Sí, sí, y pensando que también existe una multiplicidad de opciones donde hay un tren de pasajeros, donde hay subte. Uno en algunos casos puede optar si va en subte, va en tren o va en colectivo a determinados lugares. Exactamente, acá estamos renegando con el tren de pasajeros, que ahora encima está la formación rota, con lo cual ni Neuquén, no está funcionando en Neuquén, esa es la realidad del interior. Y esa es la mirada de Buenos Aires del interior, ¿no? Están los resultados. Claro. ¿Cómo están, aprovecho el que trajo el tema, cómo están con el puente y el paso de los camiones? ¿Le siguen pegando camionazos a ese puente más allá de las multas y demás? Suerte, por suerte logramos. No, las multas son para aquellos que no respetan el limitador de altura, pero ninguno llega a chocar con el puente porque el dispositivo funciona, porque tenemos personal 24 horas, con lo cual estamos haciendo muchas multas y logrando que no llegue nadie. Yo calculo que fin de mes deberíamos tener habilitadas las vías para que pase el tren. Ahora bien, después hay otra discusión, que es que el tren efectivamente pase, porque la preocupación que vemos hoy es que hay una falta de mantenimiento en las formaciones que hoy están funcionando. Hay dos formaciones funcionando que llegan hasta estar en Neuquén, entre Plotier y Neuquén. Había una que estaba rota, que estaban arreglando, que todavía no arreglaron, y la otra se rompió, con lo cual
en los últimos días ni siquiera había tren de pasajeros en Neuquén. Claro. Esperemos que eso se recomponga también. Bien. ¿Está formando parte de esta mesa para la restitución del tramo Chichinales-Plotier del Tren del Valle? ¿O? Sí, sí. He participado en esas reuniones y estamos completamente de acuerdo en la creación o la conformación del Tren del Valle, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que es algo que va a llevar su tiempo, ¿no? De discusión. Por lo pronto nosotros como objetivo y como aporte para que en algún momento exista el Tren del Valle necesitamos lograr que pase a Cipolletti, porque si no estamos lejos de... O sea, Claro. La conexión también con Neuquén es fundamental. Tal cual, tal cual. Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego. Y el intendente Rodrigo Buteler, intendente Cipolletti, bueno, contándonos detalles de estas actividades que tuvo en Buenos Aires respecto del financiamiento para el transporte, este Fondo Nacional que enviaba en algún momento un porcentaje de lo recaudado en impuestos hacia las provincias o hacia el interior del país, dejó de enviarse y yo pensé que solamente no se enviaba y se usaba en otra cosa, pero lo que nos acaba de confirmar es que el 100% de lo que se recauda queda en el AMBA, Claro, que se es... subsidia al transporte en Buenos Aires. Esperemos que esto siga, que se unan más. La verdad que es importantísimo que haya, ahí decía él, una red de intendentes y demás. Es importante que estén todos los intendentes unidos de las ciudades grandes en las que hay transporte público. Me parece que Roca debería también formar parte o intentar formar parte, porque la verdad que acá es carísimo viajar en colectivo y bueno, estaría... Incluso es un ataque para los bonaerenses, aquellas ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires, porque esto es solo en el AMBA. Por ejemplo, Olavarría también tiene un boleto muy caro y decís, bueno, a no tantos kilómetros se están pagando 250 y nosotros estamos pagando 500, 600 pesos más. Que todo el país pague 250. Sí, es sumamente desigual. De última te este quedará concepto. en 400, 500 pesos para todos, pero no que en Buenos Aires paguen 250 y acá estemos pagando 940 pesos. Mandando fondos para que eso suceda también, ¿no? Es bastante complejo. Esperemos que hayan respuestas y no sé si no tendrá que intervenir la justicia. Es monárquico pensar que, bueno, pagamos un impuesto que va a un gobierno central y que lo financiamos a ellos. Sí. Es de la época de antes. Sí. Bueno, así... Incluso así hay los datos del INDEC que salieron ayer, se conocieron sobre la inflación o los precios al consumidor de abril. Te indican que en el transporte en la Patagonia no hubo mucha inflación, solamente el 3,6%. Sin embargo, ya tuvimos ese proceso, lo tuvimos en marzo. Claro. Lo tuvimos en marzo. Y bueno, la Patagonia sigue siendo una de las regiones con más índice inflacionario. ¿Y quieren saber dónde más aumentaron las cosas? Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el 39,3%, mientras en otras rondan los 30%. Nosotros estamos 9 puntos más que en otras regiones en el tema de, bueno, vivienda, gas, electricidad. La verdad que vivir en la Patagonia, la tranquilidad te hace que vivas un poco